Muy buenas noches, saludamos a la audiencia que nos acompaña ya y que se reporta aquí en el chat de su programa Vanguardia Obrera. Bienvenidos todos, los invito para que compartan el link para que otros compañeros se puedan conectar. Un saludo muy especial a los compañeros del equipo técnico que hacen posible esta transmisión. Y hoy vamos a trabajar aquí en la mesa con dos compañeros, el compañero José. Compañero, muy buenas noches. Muy buenas noches, compañero Ricardo. Buenas noches a los compañeros del equipo técnico y a nuestra querida audiencia. Perfecto, también tenemos hoy un invitado especial. Hoy nos acompaña el compañero León. Muy buenas noches, compañero. Buenas noches, compañero Ricardo. Buenas noches también para el compañero José, para los compañeros de la mesa técnica y pues también quiero enviarles un saludo a todos los compañeros y compañeras que están conectando Perfecto. a este Bueno, nuevo episodio. bueno, entonces hoy los estamos invitando para tratar un tema que es de plena vigencia, actualidad y de mucha preocupación entre diversos sectores de la población, especialmente pues entre los trabajadores, porque se ha cumplido un año de gobierno del presidente Gustavo Petro, y por eso hoy vamos a analizar ese tema aquí con los dos compañeros en la mesa de trabajo. Hoy entonces los invitamos, además de eso, para tratar otro tema que ya ahorita más adelante les comentaré, pero el tema central del programa de hoy es entre el gobierno y el poder. Bienvenidos todos, ya en unos segunditos empezamos. En medio de un mar de escándalos, críticas, corrupción, oposiciones y defensas del gobierno, se puede visar cómo el problema del Estado es la esencia profunda de la situación actual. Y si a esto le sumamos el balance que hace el mismo Petro del primer año de su administración, el pueblo trabajador se va dividiendo. Analizar los hechos actuales a la luz del marxismo permite aclarar el panorama, despejar la niebla superficial e ir al punto exacto, ver más allá y definir el rumbo a seguir. En este episodio, y con la compañía del vocero de la Unión Obrera Comunista, los compañeros de Vanguardia Obrera hablarán de este análisis marxista para plantear el qué hacer. Bienvenidos. El programa de hoy, al que los estamos invitando para que también nos compartan sus opiniones, sus inquietudes, sus puntos de vista, sus preguntas, y en la medida de nuestras posibilidades vamos a estar dándoles respuesta, tiene que ver con lo que estábamos mencionando, el gobierno y el poder. Una manera, pero además de eso tenemos otra parte del programa que vamos a desarrollar, porque tiene que ver con el programa anterior, donde hablamos de un valioso libro que estamos reeditando, donde hablamos pues de la vida y obra de uno de nuestros dirigentes, y vamos a dedicarle también entonces una parte a él. Una manera de analizar esa realidad nacional, precisamente al cumplirse un año del gobierno del presidente Gustavo Petro, es la relación que hay entre el gobierno y el poder. ¿A qué nos referimos y sobre qué es que queremos hablar aquí con José y con León? Un año pues de promesas de campañas que a la luz y a la vista de todos tenemos que reconocer la verdad de que son promesas incumplidas, muchas reformas frenadas en el legislativo, un gran movimiento en los llamados partidos de gobierno y de oposición, que lo hemos visto a través de estos meses, viniendo y yendo pues en apoyo y en oposición unos y otros, cambios repentinos en el gabinete ministerial. Nos hemos dado cuenta de esa gran cantidad pues de movimientos que ha habido, pero además de eso, alza desmesurada, que lo sentimos pues todos los trabajadores de productos, donde se destaca ahorita en lo inmediato el alza de la gasolina, y por lo tanto que afecta directamente al incremento en los precios de la canasta familiar,
y por lo tanto a una rebaja real de los salarios. Es una problemática enorme pues que sienten los trabajadores, y aunado a eso también vemos que una de las grandes banderas pues del gobierno, el tema de la paz. Entonces, en ese erosionado y muy difícil camino de la paz con los grupos armados, que muy por el contrario, lo que se ha visto es que se ha intensificado la guerra y por ende el desplazamiento de comunidades en varias partes del país. Viene la pregunta entonces que la gente se hace y normal, ¿es Petro un mal gobernante? Se preguntan muchos de los que lo apoyaron en las urnas con la fe puesta en que con él se iban a resolver la mayoría de los problemas, o también hay la opinión de que es su ingenuidad al creer que en esa buena voluntad de esos sectores económicamente poderosos y de sus representantes políticos, muchos de ellos o todos al final que fungen como demócratas, que se muestran pues como defensores de los intereses de los trabajadores, pero que en realidad son defensores a muerte del negocio de los ricos. Detrás de todo ese enjambre de tristezas, de realidades, de sobre todo esa visión tan pues de esa realidad tan gris ahora que se nos presenta, pues hay una relación muy importante que es la que hoy vamos a tratar aquí y que tiene que ver con lo que titula el programa, que es la relación entre el gobierno y el poder, pero que más allá, más al fondo de eso, lo que queremos es entender bien cómo es esa relación que hay entre el gobierno y el Estado. Es decir, qué es lo que hay detrás de eso y qué es lo que nos va a permitir pues comprender bien lo que está sucediendo ahí. Pero antes de entrar, antes de entrar en ese tema, lo que les mencionaba ahora, queremos también tocar lo que tuvo que ver con el programa anterior, con ese programa que titulamos Marxismo, Leninismo, Maoísmo, Ciencia de la Revolución Proletaria Mundial, y que es el título del libro escrito por nuestro querido compañero de lucha Jaime Rangel, quien al siguiente día de haber realizado ese programa, el programa lo realizamos el 1 de agosto, martes. Al siguiente día, unas horas después, el miércoles 2 de agosto, a las 5 de la mañana, y luego de varios días de luchar contra la muerte, nuestro querido Jaime nos dejó. Por eso hoy dedicaremos una primera parte del programa a él y a su obra. Bienvenidos. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Bueno, estábamos aquí teniendo como cosa rara unos pequeños problemitas en la transmisión, pero ya estamos retomando, esperamos tener los menos posibles. Les recordaba que la semana pasada el programa estuvo dedicado a el tema pues de ese libro, del libro escrito, y en ese programa nuestra compañera Adela hizo una muy buena semblanza del autor. Varios aspectos coinciden ahorita en la realidad, en la situación ahorita que está muy cerca la organización, y quiero destacar por lo menos 3 de estos. El primero es que estamos en este mes de agosto conmemorando 25 años de la fundación de la Unión Obrera Comunista en Colombia. Además de eso, hace algunos meses los compañeros, unos compañeros pues amigos de la organización y del periódico Revolución Obrera, que hacen parte de la editorial Dos Cuadrados del Estado español,
escribieron manifestando su interés de publicar la segunda edición de ese libro precisamente, Marxismo, Leninismo, Maoísmo, Ciencia de la Revolución Proletaria Mundial. Una coincidencia. Y el otro hecho pues es que nuestro querido Jaime entró en una crisis de salud que lo llevó de manera intempestiva a ser recluido en una UCI por 2 semanas largas. Esos hechos prendieron las alarmas tanto por la salud de Jaime como por agilizar la reedición del libro. Empezaron pues a llegar decenas de mensajes. Obviamente pues esta información pues no era pública en ese momento, pero de amigos, de compañeros de la organización, empezaron a llegar muchos mensajes de varias partes del país que fueron llevados y se leían pues allá en la UCI al compañero Jaime, pues según los médicos aseguraban que él podía escucharlo todo, porque los reportes médicos cambiaban casi todos los días. Realmente lo que se presentaba era un verdadero tobogán que nos llevaba de la euforia a la tristeza. Esas expectativas favorables en los 2 últimos días de vida fueron un excelente terreno para realizar el pasado programa y haber alcanzado a rendirle en vida un merecido homenaje por su excelente obra y por su trayectoria como cuadro de la revolución y como destacado jefe político histórico desde finales de la década de los 80 a todo este proceso revolucionario en Colombia. Pero en esta ocasión la batalla por su vida la perdió, pues como dice el adagio popular, la muerte está tan segura de su victoria que nos da toda la vida de ventaja. Pero claro, después en el momento de la pérdida pues del camarada empezaron a levantarse pues los clamores, todos los llamados, todos los recordatorios pues de que el compañero no había muerto, porque quedaba su legado. Y claro, precisamente ese triunfo de la muerte, que al final es relativo y muy relativo en este caso, pues sabemos que quien entrega sus energías por la libertad del proletariado y con ello por el futuro de la humanidad, al final termina triunfando sobre la muerte, pues su obra se convierte en carne y sangre del movimiento obrero, y en el caso de Jaime Rangel, su obra teórica realmente lo catapultó como un dirigente histórico del proceso de construcción del partido en Colombia y en una poderosa arma de combate en la defensa de ese comunismo revolucionario y en la lucha frontal contra el revisionismo y todas las formas de oportunismo que levantan la cabeza. Precisamente el día de su funeral, o la noche anterior pues en donde lo estaban velando, se llevó a cabo la primera conmemoración que se hizo al camarada, y fue en esa sala precisamente donde un grupo de unionistas y con el permiso de sus familiares pusieron ellos mismos, pues los compañeros que estaban ahí, los unionistas, pusieron la bandera roja con la hoz y el martillo cubriendo el féretro de Jaime Rangel, adornaron el recinto con una gran pancarta con la consigna "Viva la Revolución Proletaria Mundial", y durante más de 1 hora se dieron varias intervenciones de compañeros, de amigos, de alumnos de Jaime, y se leyeron varios mensajes de otras ciudades e incluso algunos del extranjero. Quiero leerles pues al menos el de los compañeros de Italia, del partido de Italia, que llegó precisamente para conocerse esa noche. Un saludo que dice lo siguiente: nuestra solidaridad y saludo militante, camaradas. La vida y la obra del camarada Jaime Rangel ha sido importante para el proletariado de Colombia y para el proletariado mundial. Jaime Rangel vive en vuestro trabajo por la revolución y por el desarrollo teórico-político del movimiento comunista internacional. En la ocasión de nuestra reunión nacional de agosto será hecha una celebración comunista. Honor y gloria, Partido Comunista Maoísta de Italia, 3 de agosto de 2023. Y además de eso, pues lo que les decía ahora, una gran cantidad de saludos. Se está promoviendo pues la tarea para ver si se logra hacer la publicación para que esté a conocimiento pues de todos los seguidores del portal Revolución Obrera. Y el otro detalle de destacar, hay muchos pues de destacar pues en
de ese momento, pero quiero destacar la gran admiración que tuvo la familia cuando pudo conocer la grandeza que había tras aquel hombre sereno realmente, a ese abuelo cariñoso, ese padre ejemplar, porque el llanto de los familiares y de los amigos, al conocer todos esos testimonios, pasó rápidamente de una simple tristeza por la pérdida a muchas consignas y a muchos cruces de comentarios por haber sido parte de la vida de este gran jefe de la revolución. Y pocos días después, los militantes del regional, con gran destreza, organizaron rápidamente un evento político con gran parte de los unionistas de la región, donde la gran mayoría compartió anécdotas vividas con el camarada. La mayoría exaltaron la capacidad del compañero, su conocimiento de la ciencia del marxismo, su paciencia para enseñar y esa actitud que siempre le fue conocida de vida sencilla y luchadura. Fue un evento realmente muy emotivo. Fueron cerca de 5 horas compartiendo vivencias, acompañadas de algunas canciones interpretadas por un amigo músico que también tuvo la posibilidad de conocerlo y con su voz expresó todo su reconocimiento y aprecio por Jaime Rangel. La reunión culminó con varios llamados a redoblar esfuerzos por hacerle el mejor homenaje a Jaime, y los compañeros todos refrendaron su firme compromiso, destacado en un separador que fue un recordatorio que se dio en la reunión a todos los asistentes, un separador que lleva como frase destacada: hacia donde tú ibas, marcharemos. Fue un evento emotivo y fue realmente pues muy sentido pues por todos los que estuvieron allá, y salieron incluso comprometidos con redoblar y hacer todos los esfuerzos, por ejemplo, por una tarea que está enmarcada dentro de las tareas ahorita de la celebración, de la conmemoración precisamente en el mes de agosto, porque pues esa es la idea y esa es la convocatoria que están haciendo desde la organización, a realizar varias jornadas de conmemoración de esos 25 años de la organización, y obviamente pues en este caso pues a tener en cuenta la memoria del compañero Jaime Rangel. Sobre eso precisamente pues quiero compartirles pues esa tarea, por lo menos destacar esa de esa segunda edición del libro, que se está adelantando y que está dependiendo en estos momentos pues de todo el aporte, de todo el apoyo económico y material que hagan todos pues los unionistas, todos los amigos pues de la organización, para sacarla adelante. Quiero darle pues la palabra al compañero León, que también tiene también alguna idea pues que quiere compartirnos al respecto con todos ustedes. Sí, compañero. Efectivamente, pues como mencionabas, el fallecimiento del camarada Jaime Rangel fue un duro golpe para la organización, para la Unión Obrera Comunista, Marxista, Leninista, Maoísta. En cuanto el camarada era uno de los principales dirigentes, también un gran teórico que nos dejó varios escritos importantes. Y, y porque pues también fue uno de los fundadores de la misma organización. Entonces, digamos que el camarada representaba bastante para esta organización prepartido, y por esa razón, con motivo, digamos, del fallecimiento del camarada, desde el comité de dirección de la Unión Obrera Comunista se orientó para ese mismo día, para el 2 de agosto, una declaración que comprende unas 7 tareas que están orientadas tanto para la militancia principalmente de la Unión, pero también eh, se le dio a conocer a todo el movimiento obrero, ¿no? Pues teniendo en cuenta la importancia que el camarada Jaime Rangel representaba no solamente para la organización, sino para el movimiento obrero en general. Entonces, son 7 tareas, entre las cuales se encuentra, primero, acelerar esa edición que ya mencionabas del marxismo, leninismo, maoísmo, ciencia de la revolución proletaria. En ese sentido, pues sí llamamos a hemos bajado a todos los compañeros y compañeras, tanto ahorita a los que nos están escuchando como a todo el movimiento obrero, a que envíen todos sus aportes para poder
sacar esa nueva edición de este libro que fue escrito por el camarada Jaime Rangel en 1995. Segundo, gestionar la edición de este libro que les menciono, pero en inglés. ¿Sí? Pues consideramos que es un libro muy valioso el que escribió el camarada y es importante que los obreros y los comunistas de otros países pues, que pueden hablar, que hablan inglés, puedan acceder también a este conocimiento. Tercero, se orientó desde la misma dirección a que la Comisión de Agitación y Propaganda de esta organización se creara una comisión temporal para hacer la compilación de todos los escritos del camarada Jaime Rangel. Como mencionaba ahorita, camarada Rangel, desde que estaba en la revista Contradicción y antes en la revista La Clave, él escribió bastante, varios artículos y algunos también textos de debate y de avance para la organización. Entonces la importancia es tratar de crear una comisión para hacer toda la compilación de esos escritos y posteriormente publicarlos para que el resto del movimiento obrero los pueda conocer. Cuatro, también otra de las tareas fue también crear una comisión de historia en el seno de la organización con el fin de que se elabore una biografía política al camarada, ya que, como se mencionó en el anterior programa, durante la semblanza que le hizo la compañera Adela, se mencionó que el camarada Jaime Rangel era una persona que tuvo mucha trascendencia y un recorrido durante los años 60, 70 hasta nuestros días, que estuvo en algunas organizaciones. Entonces es importante darle a conocer, especialmente a los nuevos militantes, para que les sirva de inspiración lo que fue el camarada Jaime Rangel, ¿no? Su vía política y en esta lucha por la causa de los trabajadores. Otra de las tareas desde la organización fue orientar a todos los organismos de la Unión Obrera Comunista, es decir, a sus comités, comisiones, células y círculos de estudio y trabajo revolucionario, a realizar reuniones especiales donde se recuerde la vida y obra del camarada. También se invitó no solamente a la militancia, sino también a todos los compañeros y compañeras que pudieron conversar y pudieron conocer al camarada Jaime Rangel a que envíen sus aportes, sus anécdotas, sus vivencias y opiniones sobre el camarada para que sean publicadas en el portal Revolución Obrera. La sexta tarea fue la de emprender una campaña, como bien mencionadas, en homenaje al camarada Jaime Rangel, que culmine para el próximo 28 de agosto, que se cumplen 25 años de la fundación de la Unión Obrera Comunista. Es muy importante, digamos, esta campaña, no solamente porque se cumplen estos 25 años de lucha, sino porque, pues, con motivo del fallecimiento del camarada, que justamente se encontraba entre uno de sus fundadores, digamos que va a terminar haciendo esta conmemoración un poco más especial. Entonces, vamos a hacer no solamente la celebración de los 25 años de la organización, sino a su vez vamos a hacer nuevamente otro homenaje al camarada Jaime Rangel. Y por último, se va a impulsar una campaña de organización que va a llevar por nombre el camarada Jaime Rangel. Esto con el objetivo pues, de seguir avanzando en la tarea de construir el partido que necesita la clase obrera en Colombia y llamando a todos los obreros, a toda la juventud revolucionaria, a todas las mujeres, a todos los campesinos e intelectuales a que se vinculen a la organización en el marco de esta campaña. Que en últimas, algo que estamos llamando es a continuar el camino que venía siguiendo el camarada Jaime Rangel, ¿sí? El camino de la lucha por construir el partido, un nuevo partido comunista revolucionario en Colombia, y por una nueva internacional comunista, y pues en últimas por la revolución proletaria en este país y en todo el mundo. Ese era el camino que venía siguiendo el camarada Jaime Rangel, y es el camino que invitamos en esta campaña de organización Jaime Rangel, camarada Jaime Rangel, es el camino que invitamos a los obreros, campesinos, estudiantes y todos los revolucionarios en Colombia a seguir. Más o menos esas son las tareas
que están en esta declaración, que igualmente pueden leer en el portal Revolución Obrera. Entonces los invitamos a que puedan participar en alguna de estas tareas, especialmente a que se vinculen a la organización. Perfecto, compañero León, muchas gracias. Precisamente aquí estábamos compartiéndoles a ustedes un link o una foto pues de un mensaje que nos compartieron recién publicado de los camaradas de Ecuador, del Partido Comunista de Ecuador Sol Rojo, donde hacen pues un reconocimiento pues al compañero, honor y gloria eterna para el camarada Jaime Rangel, viva el marxismo, leninismo, maoísmo, a conquistar el sol rojo de la liberación, el comunismo, y hacen pues un documento pues muy valioso con el reconocimiento y importante pues que ya empieza pues a tener eco en varias partes a nivel internacional. Algunos de estos mensajes también han sido publicados en las páginas de Maois Roas de Italia y en Da Cibao Rojo por lo menos, que estamos también invitándolos a que los compartan y estaremos atentos pues a otros mensajes que nos vayan llegando para ir dándolos a conocer. Sobre este tema que estamos hablando ya, como lo mencionaba pues ahora León, pues hay varias tareas que se están desarrollando, algunas que se tienen planificadas y todas ellas apuntando a destacar el papel que ha jugado esta organización política en estos años y sobre la base de eso pues aclarar bien las tareas que hay que desarrollar en miras pues a seguir avanzando por ese camino que contribuyera pues a cimentar y a dar claridad Jaime Rangel con todo su trabajo teórico y es el llamado pues que se hace entonces a todos ustedes, a los amigos de la organización, a los unionistas, para que se vinculen, para que participen activamente en esas tareas. Como les decía, pues estaremos pues en los siguientes programas, en la medida en que conozcamos nuevas actividades, estaremos informándoles y comentándoles a ustedes sobre este tema. Avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rossa, avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rossa, trionferà. Bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà. Hemos recibido pues varios mensajes, varios saludos, pero por el tiempo les voy a pedir que me disculpen por no darle lectura hoy, pero entonces queremos entrar en materia de este tema tan importante para hablar de eso pues que está sucediendo en Colombia y entrando en materia entonces darle la palabra aquí al compañero José para que nos mencione y nos ponga pues bien en contexto la mejor manera de analizar lo que está sucediendo en este país. Bueno, sin duda todos hemos conocido pues los escándalos recientes, como es el caso del robo de Ecopetrol por parte de la mafia uribista durante el gobierno de Duque, el novelón con motivo de los dineros recibidos por el hijo del presidente Petro para su campaña, las denuncias de otros casos de corrupción y tráfico de influencias, como el escándalo del Colombia Gate o el Dos Distorto italiano, destapado en junio, un multimillonario negocio que a la final no cerraron, pero era por más de 4.000 millones de dólares. Empezado antecitos de que se muriera el ministro de Defensa, Carlos Holmes, durante el gobierno de Duque, pero destapado apenas en junio de este año, donde involucra entre otras cosas nuevamente a la ex vicepresidente Marta Lucía Ramírez. El otro pues conocido, el del Centro de Rehabilitación Funcional del Batallón de Sanidad,
por más de 3.000 millones de pesos en diciembre del 92 y destapado pues ahorita en enero, y eso por nombrar los más sonados. Y todos esos casos los hacen aparecer como casos individuales, aislados, y son utilizados en todas las campañas, incluida la de ahorita para las próximas elecciones regionales, eh, para esa contienda pues politiquera, cuando todas las campañas reciben dineros a escondidas, y una cosa es lo que dicen en la registraduría y lo que denuncian pues públicamente, y otra cosa son los dineros que se mueven bajo cuerda. Y el hecho es que esconden que en realidad todos los casos son la muestra viva de la podredumbre que carcome el viejo estado de los explotadores. La corrupción, la pudrición en toda la extensión de la palabra, y un estado al cual no se le pueden hacer ya más remiendos ni moralizarlo, como proponen y dicen en todas las campañas, dicen y lucha contra la corrupción, y lucha contra la corrupción, y se montan allá y todo roban. Porque esa es la naturaleza del Estado. Un Estado que está amarrado al capital, al gran capital sobre todo. Pero además de eso, los escándalos ocultan la pretensión de los explotadores de impedir a cualquier costo alguna reforma sustancial que favorezca al pueblo trabajador. De hecho, pues incluso en las reformas que presenta ahorita el gobierno, los partidos en lo que respecta pues a la salud presentan una contrarreforma. Y al punto que el presidente pues en la entrevista esa con María Jimena Duzán, hablando pues de su gobierno, lo dijo con toda claridad, y lo cito: tengo el gobierno, pero no tengo el poder. Y recientemente, en la entrevista al diario La República, a propósito también de su primer año de gobierno, aunque no abierta y directamente, el propio presidente señala el problema para que las reformas sociales no pasen. Y decía pues él que el Congreso debe cambiar las relaciones con el gobierno, porque el gobierno representa lo que la gente, por lo que la gente votó, y porque se han visto los obstáculos que le han puesto en el Parlamento. Y lo cito textualmente. Dijo: las reformas las va a exigir el pueblo tarde o temprano. Allá el Congreso si decide tumbarlas. Si esto sucede, el país va a tomar el camino de Perú. Es decir, la inestabilidad permanente por arriba en el gobierno, solo que él no plantea la verdadera solución. Y por eso llama a los explotadores nuevamente, como lo ha hecho cada vez que se presenta el rifirrafe por arriba, a hacer un acuerdo nacional, dijo, para que se impulsen las reformas y se avance en la paz. Es decir, bájenle al tono, dejen hacer las reformas, dejen gobernar. Otro de los grandes problemas que ocultan las clases dominantes es que, a pesar de que el dólar bajó y se ha presentado un crecimiento leve en la economía, la situación es inestable y se agravará como producto de la recesión mundial que ya está en curso. Es decir, que el leve crecimiento que ha tenido la economía es un espejismo, porque la producción, es decir, la agricultura y la industria, que es la base de toda la economía, se encuentran realmente estancadas. Y es un hecho, Petro mismo lo reconoce, y refiriéndose al problema de la producción agropecuaria dijo, entre otras, en la entrevista esa que les menciono del diario La República, lo cito textualmente: los gobiernos nunca se han opuesto a los grandes dueños de la tierra porque ellos tienen mucho poder económico, político en el Estado, además de que cuentan con poder militar. De ahí está ahí, pues cito a Petro, de ahí que por eso se niegan incluso a que el gobierno les compre la tierra, como les propuso Petro.
Acuérdense que acordaron inicialmente con el jefe del paramilitarismo, con José Félix Lafourcade, el marido de la Cabal, comprar 3 millones de hectáreas, que finalmente quedaron en 1,5 millones, pero que en realidad no pasan hasta ahora de 100.000 hectáreas. A ese paso, ¿cuántos años se lleva en resolver el problema de entregar ni siquiera los 3 millones, que fue lo que acordaron con las FARC en el acuerdo del 2016? Toda la situación como está es que trae como consecuencia el ahondamiento de la crisis social en la medida en que no han cesado los despidos. El desempleo tampoco ha rebajado realmente. Aumenta el hambre, la miseria, el desplazamiento, la inseguridad, el asesinato de dirigentes y demás azotes contra el pueblo que vienen de atrás, por supuesto, pero que no tienen solución inmediata. Pero sobre todo, y eso es lo bonito del asunto, que aumenta la indignación popular y que tarde o temprano, indudablemente, volverá a estallar. Es decir, si los de arriba no ceden, el pueblo se va a rebelar. Eso se los advierte Petro y les dicen cedan o van a tener otro levantamiento porque el pueblo va a exigir las reformas en las calles. Y por eso es necesario prepararse desde ahora. La voracidad de los capitalistas no tiene límite y no están dispuestos a ceder. Por eso hay que prepararse, digo, incluso para enfrentar un posible golpe de Estado por parte de los sectores más reaccionarios de los explotadores, con lo que andan amenazando hace rato. Entonces, si ustedes miran todos los tweets del señor Enrique Gómez, si miran las declaraciones de algunos de los militares, de los reservistas, es renuncie Petro, defenestremos al presidente, es decir, preparemos el golpe de Estado. Y cualquier día lo intentan, si el pueblo se los permite. Por tanto, hay que prepararse. Eso es lo que yo diría respecto pues a la situación. Y de hecho, pues como decía Ricardo al principio, todo el asunto ha sido más de declaraciones. Y lo real es que ha crecido la crisis social y la dependencia con respecto a los imperialistas, tanto los norteamericanos como los imperialistas pues europeos y demás. Y esa es la situación en que nos desenvolvemos ahorita. Y es todo eso lo que ocultan con los escándalos y los rifirrafes pues que se viven a diario, los novelones pues ahoritica, y seguramente la otra semana va a haber otro novelón, va a haber otro escándalo, porque este estado está podrido y no merece realmente seguir existiendo. Eso es lo que yo tendría que decir pues respecto a cómo está la situación ahorita. Esa declaración pues de Petro de que no tiene el poder tiene pues mucho de cierto. Sin embargo pues queda entonces el cuestionamiento y la duda, ¿no? Bueno, si no tiene el poder, ¿qué es lo que propone? ¿Sí? Porque más allá pues de todo lo adornado que pueda hacer su discurso y lo que ha dicho pues ahorita al inicio de su segundo periodo, tenemos que entender bien eso, ¿no? Para poder comprender cuáles son las reales posibilidades. Entonces, ¿cómo entender cuál es esa propuesta que tiene Gustavo Petro, comparándolo pues realmente con la propuesta que tienen los comunistas pues para poder establecer bien las diferencias pues y lo que pueda haber de pronto de similitudes en ese aspecto, ¿no? Sobre eso pues quiero que escuchemos pues al compañero León qué opina al respecto. Vale, bien. No, lo primero es que Petro no es el primer presidente que dice esa cuestión.
Anteriormente, Salvador Allende, el presidente que fue presidente chileno, también mencionó en que su gobierno y la Unidad Popular estaba también pasando por una crisis mucho más fuerte, obviamente, pero él también llegó a mencionar eso. Salvador Allende llegó a decir, estamos en la cabeza del gobierno, pero no tenemos el poder. Estas declaraciones que hacen estos presidentes de tipo reformista, y en el caso pues concreto es la de Petro, me parece que es una declaración sincera, pero también me parece pues un poco hipócrita y tengo que decirlo, y es sincera por cuanto dice algo cierto, y es que estar en el gobierno no es tener precisamente el poder, pero menciono que es hipócrita por cuanto a que a pesar de que Petro reconoce esa verdad, se empeña en seguir por ese camino e invita a todo el pueblo trabajador a seguir por ese camino que es probable que traiga bastante desilusión en el pueblo que ahorita en este momento se encuentra un sector de la clase obrera y el pueblo se encuentra ilusionado en este gobierno, pero ese tipo de gobiernos van a traer prontamente la disolución o si no una terrible derrota que esperemos pues no ocurra como el caso de Chile que terminó con un golpe de Estado. Pero ¿por qué ocurre esto? Esto ocurre en cuanto que el Estado eh, es una máquina de dominación de clase, ¿sí? Estar en el gobierno no significa que se haya logrado el poder, significa que se ha llegado al punto de ocupar un puesto en esa... Vale. ¿Ya? Listo, ya estamos al aire nuevamente. Vale, listo. Qué pena. Como estaba mencionando, el Estado es una máquina de dominación de clase, ¿sí? Y aunque revista diversas formas, incluso en su forma más democrática, sigue siendo una dictadura de clase. El gobierno, que acá en Colombia está encabezado por Gustavo Petro y el Pacto Histórico, pasa a ser esa junta que va a administrar ese aparato que está al servicio de la clase dominante, ¿sí? Eh, las instituciones del Estado, la democracia burguesa impone límites a aquellos que están dentro de esas instituciones, ¿sí? Si hay algo que ha enseñado la historia del movimiento obrero, desde Marx y Engels, en la época de la Comuna, es que no se podía apoderarse de esas instituciones para ponerlas al servicio de la clase de las clases oprimidas, sino que había que destruir esa maquinaria estatal. Pero esta verdad es algo que siguen negando tanto aquellas fuerzas políticas de izquierda reformistas, proinstitucionales, que siguen viendo en el Estado no una máquina de dominación de clase, ¿sí? ¿Sí? Aunque a veces en retórica lo puedan decir, sino que ven en el Estado como un ente totalmente imparcial, que es una institución que le pertenece a todo el pueblo, y que lo que hay que hacer es simplemente ganar la presidencia y ganar más puestos en el Congreso o en las distintas alcaldías y gobernaciones y tratar de democratizar este Estado. La historia, como ya mencionaba, el movimiento obrero ha demostrado que eso no es así, que realmente siempre se termina en una derrota o en traiciones, en decepciones, cuando algún movimiento de izquierda, algún movimiento político que se dice representar a la clase obrera, trata de utilizar esa máquina para ponerla a los fines de la clase. ¿Por qué? Por lo que ya menciono, esa institución está al servicio y pone unos límites, claro, unos límites que se manifiestan por los funcionarios que están al servicio de la burguesía, que están dentro de esas mismas instituciones, por los partidos políticos de las clases dominantes que están dentro de las instituciones
y con todas las artimañas del mundo tratan de ponerle freno a cualquier intentona de cambio o mejoría que se pretenda hacer desde las mismas instituciones. Ahorita mencionaba el caso de las reformas. Hemos visto cómo los partidos de las clases dominantes, los partidos que representan incluso a ese sector mafioso de la clase dominante, han tratado de poner diversas trabas para impedir que salgan esas reformas, pero, o incluso estos sectores reaccionarios que llegan a tener el control total de algunas instituciones, como el caso de la misma Fiscalía, que se ha convertido en una piedra, en un obstáculo para el mismo gobierno, ¿no? Y se han presentado distintos rifirrafes, tanto del fiscal Barbosa, el uribista, contra el mismo gobierno Petro. Entonces, aparte, digamos, de esos representantes que están dentro de esa institución que sirve a la clase dominante, también hay una cuestión y es las fuerzas sociales que están por fuera de las mismas instituciones. Unas fuerzas sociales que presionan y que ofrecen resistencia a todas las medidas que actualmente está aplicando el gobierno. Ahorita el compañero José mencionaba, digamos, estas manifestaciones de los generales, de los soldados reservistas. Bien, estaba mencionando que mencioné el caso de Allende y el gobierno de la Unidad Popular en Chile, por cuanto ofrece varias lecciones en esta cuestión de qué ocurre cuando se trata de utilizar las instituciones de una clase dominante y ponerlas al servicio de las clases oprimidas. Las clases dominantes hacen valer a quién le pertenece ese aparato estatal, ¿sí? Allende, que era una persona que estaba bastante más a la izquierda que el mismo Petro, digamos que Petro en comparación a Allende es un tibio de derecha, porque al menos, digamos, en el caso del gobierno de Salvador Allende, él llegó a expropiar y a nacionalizar sectores económicos muy importantes, como lo fue el cobre. Allende se declaraba abiertamente marxista, socialista, llegó a tener relaciones con países como por ejemplo la Unión Soviética y Cuba. Es decir, era un presidente que sí, en términos, incluso siendo reformista, era bastante radical en ese sentido. A diferencia de Petro, que se ha mostrado bastante tibio en varias cosas, como el caso, por ejemplo, de la reforma agraria que ha tratado pues ha manifestado que no va a expropiar, a pesar de que eso está concedido por el Estado, ¿no? En fin, lo que quiero mencionar es que Allende, en su gobierno reformista, a partir de las reformas que empezó a llevar a cabo, fueron unas reformas que afectaron los intereses de las clases Una dominantes cosita chilenas. ahí, León, qué pena que le meta la Sí, cucharada ahí en lo que está mencionando ahorita porque me parece muy interesante, porque es que ese caso de Chile, para los que han estudiado la experiencia chilena, también es muy valiosa y especialmente para aquellos sectores que desde las filas que se dicen comunistas sueñan en la posibilidad de, incluso tomando medidas radicales, algunas medidas radicales como esas que se hicieron en Chile, dar el paso para construir un socialismo a través de esa forma, es decir, a través de las instituciones del Estado. ¿Sí? Porque aquí incluso hay gente que piensa eso, ¿no? Por eso se alían pues con los reformistas, porque creen efectivamente que a través del Parlamento se pueden lograr poco a poco transformaciones y llegar incluso a una transición en cierta forma pacífica, y se quiere decir, pero es el problema clave ahí de esa idea falsa de utilizar el Estado tal como está sin destruirlo. Quería hacerle ese apunte. vale, sí. Justamente a eso iba en cuanto que, por ejemplo, Allende, con esas reformas que empezó a llevar a cabo, comenzó a lesionar los intereses de las clases dominantes y del imperialismo yanqui, y estas empezaron a generar todo un complot, eh, toda una serie de tareas para preparar ese golpe de Estado que se terminó llevando a cabo. Entonces, mientras esas clases dominantes utilizaban ese aparato estatal que era suyo y a su vez fuerzas sociales externas, como el caso incluso de bandas fascistas que llegaron a organizar,
fueron preparando todo ese golpe de Estado contra el gobierno reformista y a su vez las fuerzas del gobierno generalmente pues se mantenían pasivas, llamando a la conciliación. El mismo Allende, a pesar de que se escuchaban rumores de un posible golpe de Estado, siempre salía a decir de que eso no era posible porque las fuerzas militares chilenas eran totalmente constitucionales y iban a defender la Constitución. Y fueron esos mismos generales nombrados por Allende los que terminaron dándole el golpe de Estado. Entonces, eso muestra, desafortunadamente, ese ejemplo chileno demuestra por qué el Estado no puede ponerse al servicio de las clases dominantes, porque estar en un gobierno no significa que se tenga el poder y mucho menos que se podrán lograr grandes cambios, los grandes cambios que necesitan el pueblo trabajador desde las mismas instituciones. Es una lección que hay que aprender y que, como mencionaba, este es un ejemplo de los muchos que existen en cuanto que no se puede lograr transformaciones a través del Estado. Porque nombrar un presidente, digamos que hay una idea muy generalizada de creer de que nombrar a un presidente obrero o nombrar a un presidente de izquierda, un presidente racializado de origen pobre, se piensa que nombrar a un presidente o algún alcalde, algún gobernador con estas características, se va a generar un cambio dentro del Estado. Y no es así. Rosa Luxemburgo le decía muy bien, no es que porque se nombre un socialista en el Estado o a alguien de izquierda en el Estado, eso va a decir que el gobierno va a ponerse al servicio de la clase obrera. El Estado se va a poner al servicio de la clase obrera. No es así, son esos socialistas, esas personas los que terminan en función de la misma burguesía, el Estado y la burguesía, se terminan aburguesando. Pero esta cuestión, digamos, esta concepción que tiene Petro, que tiene el pacto histórico respecto al Estado, no solamente le viene por una incomprensión que tienen del Estado, digamos, de una concepción más científica, marxista, sobre el problema del Estado, pues digamos que ellos parten de una concepción liberal del Estado, ¿sí? Y por eso, digamos, eso los lleva, digamos que esa concepción liberal del Estado va aparejada a una concepción política y una propuesta política del cambio a través de pequeñas reformas, de pequeños cambios dentro de esas mismas instituciones. Eso en términos, digamos, Marx y Engels en el manifiesto comunista llamaban a esas posiciones socialismo burgués, que es rechazar los efectos de la sociedad capitalista, pero no luchar contra sus causas, ¿sí? La política de Petro y el pacto histórico y de todos los liberales progresistas, socialdemócratas y todas estas fuerzas de la izquierda reformista parten de esa concepción de lo que Marx y Engels llamaban socialismo burgués, es decir, luchan contra los efectos, pero no contra sus causas. Rechazan varios de los males de la actual sociedad capitalista, lo rechazan y es verdad, son sinceros en eso, pero no están dispuestos a ir más allá, no están dispuestos a luchar contra la causa que origina todos esos males, es decir, no están dispuestos a luchar contra el sistema capitalista mismo y mucho menos están dispuestos a luchar contra las mismas instituciones de ese sistema capitalista. En este caso que estamos hablando, pues el Estado. Vemos que ni Petro ni el Pacto Histórico, ninguna de estas fuerzas se plantea la destrucción del Estado. Lo que buscan es la democratización o la mejora de estas instituciones, ¿sí? Digamos que en eso, en la defensa de estas instituciones, el Pacto Histórico con los uribistas se dan la mano. Ambos defienden las instituciones políticas de la burguesía. Solamente tienen contradicciones en la forma en cómo se gestiona, cómo se administran esas instituciones, cómo se gestiona la explotación asalariada. Entonces, esa posición política que tienen estas fuerzas, lo que buscan es mantener la misma sociedad capitalista, mantener la explotación capitalista, mantener el Estado capitalista, mantener los ejércitos capitalistas, solamente que tratándole de poner esas instituciones al servicio del pueblo trabajador. Obviamente eso no va a ocurrir, como ya me había mencionado, en el caso de Chile.
Y en el gobierno, en este gobierno, hay varias manifestaciones de eso. Les pongo dos ejemplos. Por ejemplo, durante la campaña electoral, Petro prometió que iba a disolver el SMAT, ¿sí? Que iba a cambiar la cuestión de la policía. Pero lo que realmente ocurrió fue que le cambiaron el nombre por el de Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden y dividieron la sección en una sección que es de intervención, de diálogo, y la otra la que ya pasa a la represión. Que si bien, ese es un ejemplo. El otro es más reciente, que ocurrió hace poco en la cumbre amazónica, en donde Petro plantea crear un tratado militar eh, para proteger la Amazonía, que él llama la OTAN amazónica, es decir, un tratado militar de estados burgueses para tratar darle solución a la cuestión del cambio climático y la destrucción de la naturaleza a través de la militarización y la injerencia del imperialismo yanqui en la Amazonía. ¿Qué se ve acá? Que hay dos problemas que son, por un lado, la represión, la brutalidad policial, y lo otro es la destrucción de la naturaleza. Esas son dos manifestaciones de esa sociedad capitalista. Por un lado, pues el ESMAD, un aparato represivo de la fuerza del brazo militar de las clases dominantes, y por el otro, una manifestación de la reproducción ampliada del capital, es decir, de la destrucción de la naturaleza, producto del modo de producción capitalista. El gobierno de Petro va en contra de esos efectos, ¿sí? Se opone a la brutalidad policial, a la represión, se opone al cambio climático, a la destrucción de la naturaleza. Pero como no comprende la razón, no comprende la causa real de qué es lo que origina esa represión, de qué es lo que generaría la destrucción de la naturaleza, los lleva a tener la posición de que simplemente paliar esos efectos a través de una tímida reforma, pero lo que hace es mantener las mismas instituciones. Es decir, no acaba la represión policial, por cuanto el SMAT se mantiene, solamente que cambió de nombre y ahora los policías reciben cursos de derechos humanos, pero la represión va a estar ahí. El SMAT o la unidad de diálogo y mantenimiento en orden va a seguir interviniendo, reprimiendo estudiantes, reprimiendo obreros, reprimiendo campesinos. Y lo hemos visto durante este gobierno, el SMAT sigue reprimiendo. Y en el caso de la destrucción de la naturaleza, crear un tratado militar pretendiendo que la militarización de la Amazonía va a ser respuesta a ese problema es totalmente equivocado. Y más porque también pues ahí hay como cierta posición pro-yanqui pues de mantener esas instituciones de la OTAN o de reunirse con el Comando Sur de los Estados Unidos. Es decir, esa es la posición que sostiene el gobierno reformista, de luchar contra los efectos, pero no contra sus causas, y eso está relacionado pues con esa concepción liberal del Estado. Entonces, ¿qué es lo que plantea el comunismo? El comunismo, los comunistas siempre hemos planteado de que no, como ya mencionaba, no se puede, la clase obrera no puede apoderarse de esta maquinaria estatal y ponerla para su beneficio. Lo que tiene que hacer la clase obrera es organizarse, porque con lo único que cuenta la clase obrera, y eso lo decía desde Marx, con lo único que cuenta la clase obrera es con su propia organización. Es la única herramienta con la que cuenta, su organización. Ya tiene una ventaja la clase obrera, que es el número, es la mayoría de la sociedad y es la que todo lo produce, ¿sí? Es la que está directamente ahí en la producción. Esas son dos grandes ventajas, pero le falta organización y le falta pues elevar su conciencia. Entonces, esa es la única herramienta que tiene la clase obrera, su organización. Una de las consignas que la Unión Obrera Comunista, de la Unión Obrera Comunista siempre hemos abanderado y que me parece muy bonita, es la que dice, ni el Estado ni los politiqueros, solo el pueblo salva al pueblo. En esa consigna está condensada esta idea. No hay ni el Estado de los burgueses, ni los politiqueros de derecha o de izquierda reformista van a solucionarnos nuestros problemas. Solo el pueblo salva al pueblo, es decir, solamente le compete a nosotros como clase organizarnos para luchar por la destrucción del actual Estado, ¿sí? Del actual Estado capitalista y crear un nuevo Estado de obreros y campesinos.
un Estado que va a ser totalmente diferente a los distintos estados que han existido y que tiene objetivo que sirva como una herramienta para llegar a una sociedad donde ya no sea necesaria ni siquiera la existencia de un Estado. Pero claro, obviamente para llegar hasta allí, a la destrucción del Estado, hay que pasar por un proceso que ya mencionaba de organización, de crear una organización que contribuya a preparar y organizar a las fuerzas sociales eh, que están llamadas a destruir el capitalismo, ¿no? Y pues esa es la tarea que de la Unión Obrera Comunista se ha comprometido durante ya casi estos 25 años. Compañero, muchas gracias por su intervención, muy bien explicado. Yo había dicho pues que no iba a leer comentarios del chat, pero me parece muy oportuno uno que acabaron de publicar porque es lo que muchos se preguntan. Es una forma muy clara de lo que muchas personas tienen pues en su inquietud frente a la realidad actual y frente a qué es lo que proponemos, qué es lo que proponen los comunistas, ¿no? Y se lo pongo como introducción para darle la palabra al compañero José. Dice Sonia Llanes Rodríguez, pero Petro es gobierno, no poder. No puede cambiar causas estructurales en un año. Creo que dogmatismo no aporta a nada. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Un pueblo sin formación política ni para organizarse. Ni siquiera los trabajadores salen a apoyar reformas. Entonces le doy la palabra al compañero para que nos comente pues cuál es la idea que usted tiene, dándole pues continuidad a lo que hablaba el compañero León ahora. Lo primero es el dogmatismo, justamente es apegarse a cosas mentirosas, a fórmulas que no tienen sustento científico. Los dogmáticos liberales se aferran a que es posible cambiar el gobierno, conquistar el gobierno y cambiar la relación en el poder. Es decir, que se pueden hacer cambios estructurales poniendo el presidente, consiguiendo la mayoría de parlamentarios a favor del pueblo, etcétera, etcétera. Y en eso llevan todos los siglos que lleva el capitalismo. Y no ha pasado nunca nada. Por el contrario, los científicos, los marxistas, han demostrado que la única posibilidad que tiene el pueblo es confiar en sus propias fuerzas. Y por eso es tan bonita la frase del levantamiento popular: solo el pueblo salva al pueblo. Esa es una verdad científica. Y toda la historia de las sociedades, de los países, ha demostrado esa gran verdad científica. Incluso, si el propio presidente advierte ya las dificultades y obstáculos que le están poniendo a los proyectos de reformas, no de cambios estructurales, reformas en el Congreso, y además de ello, lo que tardan las mismas en implementarse, incluso en la ejecución, que dicen 2% en lo de la prevención de los desastres, a pesar de que hay plata. Lo cual significa que la situación, el agravamiento de la crisis social, es decir, la que dio origen al gran estallido social, que demostró la fuerza poderosa del pueblo, que echó para atrás la reforma tributaria y toda la legislación antiobrera que tenía preparada Duque, que le costó la cabeza a la canciller e incluso al ministro de Hacienda, da una muestra de lo que significa el poder del pueblo. Ese pueblo que la compañera dice que ni siquiera tiene conciencia y no está organizado. Así espontáneamente frenó a la mafia uribista
incluso la falta de conciencia y de organización fue lo que le permitió que Petro pudiera llegar a la presidencia. Y el asunto ya en la presidencia es que si los terratenientes y los burgueses no quieren ceder nada de sus reivindicaciones, las cuales fueron exigidas en el levantamiento y recogidas como promesas del candidato a la presidencia, Gustavo Petro, entonces, ¿qué hay que hacer? El mismo Petro lo dice, ya ha hablado en ocasiones de la democracia a la calle y de las asambleas populares. Esto indica, por tanto, la necesidad de fortalecer las organizaciones obreras, campesinas y populares, pero especialmente retomar las asambleas populares, porque esas formas de organización demostraron en el pueblo que el pueblo sí puede resolver los grandes problemas, como lo hicieron incluso espontáneamente, muy rudimentariamente y en pequeñito durante el estallido social, en materia de suministro de alimentos y medicinas, en materia de salud, en materia de educación, defensa y seguridad de las comunidades, sin un peso del Estado, pero sí apoyándose en sus propios esfuerzos y medios. Es decir, las asambleas populares demostraron durante el estallido social ser una forma embrionaria, rudimentaria de poder popular. ¿Qué le faltó al levantamiento, al estallido social para que llegara más lejos y no solamente echara atrás la reforma, sino tumbara el régimen mafioso y paramilitar? En efecto, organización y más conciencia. Pero las fuerzas están ahí. El pueblo se levantó, incluso espontáneamente frenó a la burguesía y le dio su bofetón a la mafia uribista. Y por eso no debe haber duda alguna en que solo el pueblo salva al pueblo, como genialmente concluyeron las masas trabajadoras durante el estallido social. Por consiguiente, solo con la lucha revolucionaria puede el pueblo conquistar sus reivindicaciones, como enseña la historia de la lucha de los pueblos del mundo. Incluso los compañeros que votaron por Petro, pensando en que realmente iba a haber un cambio, están obligados a movilizarse y luchar para que las reformas presentadas por el gobierno sean aprobadas. Es más, ¿qué tanto aprueben en beneficio del pueblo trabajador en el Congreso? Depende, en última instancia, de la organización y movilización de los trabajadores, y no depende en absoluto de cuántos debates en ese establo se den, donde solo van a charlar los parlanchines politiqueros. Pero además de eso, de la necesidad de las asambleas populares, de la organización, de la movilización, lo que permite elevar la conciencia de los trabajadores, se debe hacer claridad de que no se puede soñar en que mientras exista el capitalismo, los grandes problemas, el de la explotación y la opresión, el de la opresión semicolonial imperialista en Colombia y el de la destrucción de la naturaleza se van a resolver. Esos son los problemas estructurales del capitalismo. Y el capitalismo no los va a resolver porque él los creó. Mucho más, si el capitalismo en general, y con mayor razón en esta época del imperialismo, de agonía, de un sistema que está pudriéndose y muriéndose, depende la subsistencia, la sobrevivencia de este cadáver moribundo que nos falta enterrar, su vida depende de acabar y de degradar las dos únicas fuentes de riqueza, los hombres y la naturaleza. Los imperialistas no van a salvar la Amazonía, la van a destruir. Vienen es por todo el litio y por todo lo que hay.
Por eso no pueden perder de vista que la lucha presente tiene que servirnos para preparar las fuerzas para el futuro, para el triunfo pues de la revolución. Esa preparación justamente ahorita pasa por generalizar las asambleas populares como forma de organización para unir al pueblo, para elevar su conciencia y movilizarlo para conquistar esas reivindicaciones inmediatas que sirvan a su vez de entrenamiento para los futuros combates por todo el poder del Estado y desde el cual sí puede resolver de raíz los grandes problemas estructurales que aquejan a la sociedad colombiana. Con la revolución es la única forma de resolver los problemas estructurales, de resto no. De resto la burguesía puede hacer concesiones, y cuántas concesiones le haga al pueblo depende de su organización, de su unidad, de su movilización y de su lucha, no de los parlanchines en el establo parlamentario, incluso por muy buena voluntad que tenga el presidente. Y eso ya lo sabemos por experiencia propia, y esa fue la gran enseñanza que dejó el levantamiento popular. Y a eso estamos llamados los obreros revolucionarios, los activistas, los dirigentes honrados de los trabajadores, estamos llamados a llevar a cabo esa gigantesca tarea que es organizar al pueblo, elevar su conciencia y movilizarlo para que conquiste lo suyo. Quiero de pronto, yo había dicho que no iba a leer mensajes, pero es que me están escribiendo varios y no quiero dejar pasar pues porque son ideas muy valiosas que creo deben quedar remarcadas aquí y son las siguientes. De la escuela sindical María Cano dicen: la clase obrera debe aprender a confiar solo en sí misma, entender el carácter del Estado. Es esencial para que el proletariado comprenda quiénes son sus amigos y quiénes sus enemigos. Flora dice lo siguiente: las cifras planteadas en estos días de baja de desempleo, de disminución de asesinatos, la matrícula cero y en fin varias cosas que Petro dijo en su discurso ayer son verdades a medias, y las reformas sociales en veremos. Movilidad día a día dice que mañana paro de trabajadores del transporte tipo taxi, combustibles y aplicaciones, el dolor de cabeza del sector. Nos mandan ese reporte desde Antioquia. Por aquí también nos mencionan otros interesantes sobre una opinión que dice Carlos Rosero que el pacto histórico abre una puerta, ya que están incorporando y sobre eso dice el problema, compañero, con esto es que el mal menor termina siendo peor, pues prolonga el sufrimiento del pueblo, dice Flora. También dice por aquí, vuelve, y los compañeros de la escuela sindical María Cano dicen: los trabajadores han demostrado históricamente que todas sus conquistas se han dado en la lucha con independencia de clase, esto es, independiente de los patronos del Estado y los politiqueros, porque quienes todo lo producen pueden transformarlo todo. Dice también Flora: Petro no podrá hacer cambios estructurales ni siquiera en 4 años. Mientras los ricos sigan teniendo el poder económico, tendrán el poder político y lo utilizarán para mantener sus privilegios. Liliana dice: la unión del pueblo, de la clase obrera y el idealismo opositor a la oligarquía puede lograr un poder dominante. Somos muchos más. Bueno, yo creo que se ratifica pues la idea esa, y hay que mirar la historia, mirar el pasado reciente incluso. Y digo yo, insisto en eso, todo este periodo implica el hecho mismo de que está Petro en el gobierno y el pacto histórico están en el gobierno, nos da una posibilidad especial, y es preparar al pueblo para lo que necesita hacer. Es decir, es organizar las asambleas populares, es elevar su conciencia de tal manera que incluso ante una eventualidad de un golpe militar pueda tumbar y demoler esa podredumbre del Estado y empezar a gobernar y empezar a resolver los problemas que le aquejan.
y que no van a tener solución ni en 4, ni en 8, ni en 16 años de gobiernos reformistas. Una de las enseñanzas, ahorita recordando precisamente a Jaime Rangel, es el apego pues a la teoría, a la ciencia, que es todo lo contrario pues al idealismo o cualquier otra tendencia pues de esas. Y eso nos llama pues a estudiar, realmente a estudiar y a coger la ciencia del marxismo para comprender la realidad, porque en esto que estamos hablando hay un aspecto que es muy importante y es cómo entendemos el tema de la lucha por las reformas. Y eso lo ha estudiado muy bien el marxismo cuando establece esa relación especial que hay entre la lucha por las reformas y la revolución, o la idea equivocada que hay en muchos, que hay que luchar primero por reformas, que como dicen no hay posibilidades ahorita, no hay partido, no hay organización, no hay revolución, no hay movimiento revolucionario fuerte, entonces luchemos por reformas, ¿sí? Entonces quedémonos solamente en la lucha por las reformas, que es lo que se puede hacer, ¿sí? Y eso lo resuelve muy bien pues el marxismo, y está escrito pues en la experiencia histórica del movimiento obrero, que el marxismo no es más que eso, es la teorización de una experiencia viva de la lucha del proletariado a nivel internacional, que es muy importante ir allá, ir a esa fuente para poder comprender y poder asimilar bien cómo es el actuar correcto en esto. Y en ese sentido, precisamente, también entender la relación de esa tarea tan importante que nosotros hemos insistido, de que todo ahorita en estos momentos debe ayudar a la construcción de ese partido que necesita la clase obrera en Colombia. Y es un tema pues que también hay que entenderlo ahí, por eso quiero darle también en estos momentos la palabra al compañero León, que nos tiene también unas opiniones al respecto. Bueno, mientras escuchamos aquí, tomamos el micrófono pues de León, que se nos conecte aquí para hablar de ese aspecto que nos interesa escuchar su opinión. Sí, esa relación es importante hacerla, porque es que, claro, nosotros inmediatamente pues León pueda arreglar el tema de su micrófono y su señal, inmediatamente puede interrumpirme. Pero quiero yo destacar mientras tanto esa idea, porque es que, claro, el tema de luchar por reformas, eh, hay dos caminos, hay dos vías en ese aspecto, ¿sí? Y es o se lucha, se encamina el asunto de luchar por las reformas solamente como esa lucha en sí, como si no existiera ninguna otra posibilidad, o eso está relacionado directamente con la lucha por los objetivos máximos de la clase obrera, ¿sí? Y cuando se establece esa relación con los intereses máximos de la clase obrera, es cuando efectivamente se puede dar eso que hemos hablado aquí en el chat, que muchos están comentando, la lucha con independencia de clase. Es que la única manera en que los trabajadores pueden conquistar sus reivindicaciones, sus banderas en la lucha de resistencia, es precisamente luchando con independencia del Estado, de otros partidos políticos, y de esa manera se pueden efectivamente conquistar esas reivindicaciones y a su vez contribuir a la lucha por sus objetivos máximos, por el poder. Le doy inmediatamente entonces la palabra al compañero León, que parece que ya restableció su sonido aquí con el micrófono. Sí, compañero. No, me disculpo por eso, que se me había ido acá, tenía unos problemas con el micrófono. Sí, la importancia es, se necesita la organización independiente de la clase obrera, incluso en este contexto pues de las mismas reformas que viene impulsando el gobierno. La clase obrera no puede esperar que las mismas, como ya mencionaba, desde esas mismas instituciones se logren incluso estas medidas
que pueden darle cierto beneficio a la clase obrera que se encuentren en estas reformas, sino que es necesaria su propia organización independiente para que sea a través de la lucha, de la movilización, que se logre presionar y que se logre aprobar estas distintas reformas, ¿no? Y que se logre avanzar muchísimo más allá de las mismas, porque eh, si algo hemos planteado los comunistas es que las reformas no son un fin en sí mismo, sino que deben servir como un medio más y deben tener un carácter secundario incluso en esta lucha de clase que realmente es la que despliega la clase obrera a través de su organización independiente y mediante la lucha en las calles, mediante la lucha en las fábricas, con huelgas, con mítines y demás. Entonces, es en ese sentido, es en vista de que se necesita avanzar a esa organización independiente, el llamado que venimos haciendo de la Unión Obrera Comunista es a que la clase obrera, a que todos los intelectuales, todos los estudiantes, los campesinos, las mujeres, es decir, todo hombre o mujer del pueblo trabajador que desee luchar por un futuro, el llamado es a que se vinculen, a que entren a militar en la Unión Obrera Comunista, Marxista, Leninista, Maoísta, ¿sí? A que se hagan militantes de esta organización revolucionaria, ya que durante ya casi 25 años venimos luchando por construir un partido comunista, un nuevo partido comunista revolucionario, que es el cual necesita la clase obrera colombiana, como parte también pues, de la lucha por una nueva internacional comunista. La clase obrera no puede seguir siendo dependiente de las fuerzas políticas de la pequeña burguesía o incluso de las fuerzas políticas de la misma burguesía. Es necesario que la clase obrera logre su independencia porque incluso en esta lucha por la consecución de reformas, si la clase obrera no cuenta con una organización independiente, realmente es muy poco lo que va a poder lograr obtener, ¿sí? Lo que sí se va a lograr es que la clase dominante, que está mejor organizada, tiene diversos partidos, trate de impedir por todas formas la obtención de cualquier victoria para la clase obrera. Porque las otras fuerzas de la pequeña burguesía democrática o actualmente en el contexto en el cual nos encontramos con el gobierno de Petro y el pacto histórico, son fuerzas que tienden a la conciliación de clases, son fuerzas que tienden a pactar incluso con esos mismos partidos de la burguesía, ¿sí? Obviamente con el fin de no airarlos más, de no generarles esa disputa y de que no se llegue a un terreno más espinoso. Entonces, lo que los comunistas planteamos, no, lo que hay que desarrollar es la lucha de clase, hay que impulsar una política de lucha de clase con mayor vivacidad, con mayor fuerza, pero para eso necesitamos una organización independiente de clase y esa organización predilecta es el Partido Comunista. Entonces, esta es la lucha y ese es el llamado que queremos hacerle desde la Unión Obrera Comunista a todos los compañeros y compañeras a que se vinculen. En el portal Revolución Obrera encuentran nuestro programa para la revolución, encuentran varios documentos partidarios sobre cómo concebimos el proceso revolucionario en Colombia. También pueden conocer un programa inmediato, ¿sí? Un programa donde se encuentran varias reivindicaciones del pueblo trabajador que enarbolamos durante el estallido social. Es decir, varias propuestas que hemos hecho como organización, los trabajadores pueden consultarlas allá en el portal Revolución Obrera. Entonces, ese es el llamado a que se vinculen a la Unión para que podamos luchar por esa organización independiente de la clase obrera. Y más que en esta, pues, muchísimo mejor se ocurre en el marco de esta campaña de organización, camarada Jaime Rangel, que pronto estaremos impulsando. Perfecto, compañero, muchas gracias. Sí, todo este trabajo que se hace a través de Vanguardia Obrera tiene ese fin, tiene ese propósito, porque la realidad pues, de toda esta situación es que si nosotros nos damos cuenta,
en varias partes del mundo y analizamos la situación en Colombia, lo que encontramos siempre es que lucha, levantamientos, protestas, paros, movilizaciones hay, y algunas por oleadas y algunos picos muy grandes, ¿no? Picos muy fuertes, donde siempre uno de los planteamientos que se ha hecho es que las condiciones objetivas para grandes transformaciones están dadas aquí y en todas partes del mundo. Sin embargo, hace falta esa parte consciente, hace falta la ausente pues grande en esto tiene que ver con la organización política. Y es el llamado que hacemos a todos los que nos están escuchando en este programa, a aquellos obreros revolucionarios, a aquellos dirigentes sindicales, a aquellos activistas, a aquellos intelectuales, para que aunemos esfuerzos, porque la división es la derrota. Lo que le va a garantizar al movimiento obrero el triunfo es su unidad, pero su unidad consciente como fuerza política, como clase política, y eso solo se da cuando se organizan no como trabajadores aislados, no como trabajadores gremiales, no como intelectuales, sino como comunistas. Y eso implica una organización política, y hacia allá es que estamos dedicando todos estos esfuerzos en estos programas, y seguiremos pues insistiendo en esa enorme labor que tendremos, porque ahí está la clave, construir esa dirección política que necesita el movimiento obrero aquí y a nivel internacional. Ha sido pues muy buena la participación en el chat, les agradecemos enormemente sus opiniones, esperamos que compartan el link de este programa para que tenga más difusión y otros compañeros puedan escucharlo en estos días. Muchas gracias al compañero León por su participación. No, muchas gracias compañeros, a ustedes dos por la invitación a participar, y de nuevo el llamado a todos los compañeros y compañeras que están conectados a que se vinculen a la unión, ya que compartan pues este programa con todos sus compañeros. Perfecto, muchas gracias compañero José. No, muchas gracias al compañero León y a los compañeros que hoy nos estuvieron acompañando tan juiciosos y por sus magníficas opiniones. Muchas gracias a los compañeros del equipo técnico. Buenas noches, compañero Ricardo. Buenas noches a todos, hasta una próxima emisión de su programa Vanguardia Obrera. Esclavo, ¿quién te liberará? Los que están en la cima más honda te verán, compañero, tus gritos oirán. Los esclavos te liberarán. Hambriento, ¿quién te alimentará? Si tú quieres pan, ven con nosotros, los que no lo tenemos, déjanos enseñarte el camino. Los hambrientos te alimentarán. O todos o ninguno, o todo nada, uno solo no puede salvarse. O los fusiles, o las cadenas, o todos o ninguno, o todo nada. Vencido, ¿quién te puede vengar? Tú que padeces heridas, únete a los heridos. Nosotros, compañero, aunque débiles, te podemos vengar. Hombre perdido, ¿quién se arriesgará? Aquel que ya no pueda soportar su miseria, que se una a los que luchan porque su día sea el de hoy, no algún día que ha de llegar. O todos o ninguno, o todo nada, uno solo no puede salvarse. O los fusiles, o las cadenas, o todos o ninguno.